De nuevo, muy buenas tardes, buenas noches. Están ustedes presentes en esta primera clase abierta de la Universidad de los Andes, en un proyecto de la Escuela de Gobierno, de su maestría en Gestión Pública y de Sistemas de Algoritmos Públicos. Ahora les vamos a contar un poquito más de eso. Yo soy Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, y hoy me acompaña la doctora Samantha Varela, a quien presentaré en unos segundos. Muchas gracias a las personas que nos están saludando por el chat. Es un gusto que nos saluden desde diferentes lugares, desde Colombia, desde Perú, desde México. Esperemos que lleguen personas de toda América Latina. Como ustedes saben, hoy tenemos una charla titulada Interacciones humano-robot, posibilidades de organización del espacio público, a cargo de la doctora Samantha Varela. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque esta es la inauguración de una serie de charlas que van a ser abiertas, en donde vamos a invitar a expertos, expertas de todo el mundo a que nos cuenten acerca de su investigación, de su experiencia, porque estamos muy interesados en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público y en su gobernanza. Voy a compartir rápidamente la agenda del día. Les voy a presentar rápidamente de qué se trata el proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos y la maestría en Gestión Pública, porque esta es una clase abierta que se organiza en el marco de este par de espacios. Les voy a presentar a la doctora Samantha Varela y después de que ella presente, que va a tener alrededor de 30 minutos para contarnos acerca de su investigación, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. En este momento ustedes no pueden abrir sus micrófonos, en este momento sí los voy a permitir. Con todo y eso, la doctora Varela indicó que si alguno de ustedes tiene preguntas y las quiere hacer durante la charla, de pronto hay unos momentos en los que ella puede responder las preguntas que son importantes. Los invito a que las hagan por el chat también, a medida que vaya transcurriendo la charla, no tiene que ser hasta el final. Pero en todo caso, como les decía, va a haber un espacio al final de la charla específicamente destinado para preguntas y respuestas. Bueno, entonces les contaba que esta clase abierta pues hace parte de un esfuerzo conjunto en la Escuela de Gobierno Alberto Lleros Camargo de la Universidad de los Andes. En primer lugar, del el proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos, que es un proyecto que lanzamos en marzo de este año. Em, Como ustedes pueden ver en la página web que ahora les compartiré por el chat, Sistemas de Algoritmos Públicos es un proyecto académico, en primer lugar. Y es un proyecto académico que busca generar un punto de encuentro entre personas que estén interesadas en asuntos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público, en general a herramientas que permitan automatizar o semiautomatizar procesos públicos y también estamos interesados en la gobernanza de este tipo de herramientas en el Estado y en la sociedad en general. Para eso hemos dispuesto una plataforma web en la que las personas pueden encontrar algunos de nuestros, digamos, aportes que incluyen, ahora les voy a dar más detalles, repositorios, bases de datos que pueden explorar en una interfaz muy amigable, pero que también pueden descargar archivos planos con la base de datos. Y también tenemos información sobre publicaciones, sobre investigación, sobre eventos como en el que ustedes están participando. Y esperamos que ustedes se interesen en el proyecto y lo conozcan un poco más. La página web es esta precisamente que están viendo y aquí están ustedes viendo proyectada la URL el día que quieran visitarla. Hay en este momento tres grandes repositorios, uno sobre sistemas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe, que en este momento cuenta con un mapeo de más de 700 herramientas en la región, eh, que abarcan todo tipo de sectores de gobierno y que aportan a todo tipo de procesos. Tenemos una base de datos sobre instrumentos regulatorios. Aquí me estoy refiriendo tanto a leyes como a proyectos de ley, pero también a otras normas generales que pueden no ser expedidas por los órganos legislativos, sino también por otro tipo de órganos de la rama ejecutiva, reguladores y los mismos gobiernos cuando emiten algunos decretos u otros actos administrativos. Entonces ahí tenemos en este momento 400 instrumentos regulatorios de América Latina y el Caribe. Ahí dice solo América Latina, pero realmente es América Latina y el Caribe. Y bueno, tenemos una base de datos dedicada a Colombia que trata no solo sistemas de inteligencia artificial, sino que abarca también sistemas de
automatización robótica de procesos. Y esas bases de datos pues son libres, pueden accederlas como les decía, y pues es parte de nuestro esfuerzo de crear un punto de encuentro para que académicos, investigadores, funcionarios públicos, cualquier persona que esté interesada en estos temas pueda acceder y conocer estas herramientas y usarlas para muchos fines. Eso es una primera presentación que quería hacerles. Una segunda presentación es que en la Universidad de los Andes tenemos una maestría en gestión pública. Ahorita les voy a mostrar un video muy corto que les explica de qué se trata la maestría, pero esta clase abierta es parte, digamos, está incorporada en una clase que yo ofrezco y que en este momento estoy ya terminando en el semestre, que es la clase de Inteligencia Artificial y Gestión Pública, que es una clase que es electiva dentro de la maestría en gestión pública y en donde a veces, a veces no, siempre organizamos sesiones con expertos. Esas sesiones casi siempre son cerradas, es decir, son solo para mis estudiantes. Una sesión muy parecida a esta, pero la diferencia es que están solo mis estudiantes y tienen una interacción muy cercana con la persona que invitamos. Esta vez decidimos pues abrirla, entonces algunos de mis estudiantes están por aquí en la audiencia, pero afortunadamente se nos ocurrió que podía ser interesante que otras personas también tuvieran la posibilidad el día de hoy, por ejemplo, de escuchar a la doctora Samantha Varela. Entonces, muy rápidamente quiero mostrarles un video de la maestría para que sepan, digamos, el contexto de, bueno, esta clase abierta de qué hace parte. Hola, soy Camilo Ignacio González, profesor asociado a la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y coordinador de la maestría de Gestión Pública. Hoy les quiero hablar un poco de qué se trata esta maestría. Lo primero que quiero decirles es que el proyecto de crear esta maestría surgió del convencimiento que tenemos en la Escuela de Gobierno de que Colombia está lleno de personas muy talentosas en organizaciones públicas, privadas o fundaciones que quieren contribuir a solucionar problemas, pero que no siempre tienen en cuenta un programa de formación que sirva para ellos. En ese sentido, decidimos crear un programa que combinara dos características fundamentales, que diera habilidades muy gerenciales para liderar planes, programas y proyectos alrededor de problemas públicos y además que tuviera un formato flexible que le permitiera a las personas combinar un proyecto educativo con un trabajo demandante, con una vida familiar o incluso con personas que no viven en Bogotá y que por eso a veces no pueden venir a la universidad. Entonces, en ese sentido, creamos una maestría que tiene un formato blended. Eso quiere decir que los cursos combinan una semana sin que hay que venir presencialmente al campus, el viernes o el sábado en la mañana, con semanas donde tienen actividades totalmente asincrónicas virtuales. Son actividades autónomas que los estudiantes pueden hacer en su propio tiempo. Eso nos ha permitido tener cortes de personas que están en cargos de liderazgo en organizaciones públicas o en alcaldías municipales o en organizaciones privadas o fundaciones y se generan cortes de mucha riqueza con una posibilidad de networking muy, muy potente. En cuanto a contenido, la maestría entonces busca mezclar por una parte pues, elementos conceptuales de gestión pública, pero también con habilidades de liderazgo, de manejo de equipos y de manejo de situaciones que se presentan en la vida diaria, con habilidades técnicas duras muy fuertes sobre, pues, asociadas a liderar planes y programas y proyectos, como planeación estratégica, compra pública, finanzas y presupuesto y gestión y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, esta maestría busca darle a una persona que quiera seguir contribuyendo en Colombia, que quiera liderar planes, programas y proyectos, que quiera mejorar su perfil profesional, que está en el sector público o está en una fundación o en el sector privado, pero que interactúa con problemas públicos, una opción flexible, muy rigurosa, muy enfocada en habilidades gerenciales para poder, digamos, seguir formando su proyecto de vida y su proyecto educativo. Entonces, invito a que consideren la maestría, que se inscriban, a que consulten más información que van a encontrar en nuestra página web y que nos visiten si tienen más dudas. Bueno, y además tenemos unos cursos de educación continua. En el pasado hemos enseñado sobre, em, perdón, sobre introducción a la inteligencia artificial para la gestión pública y actualmente está abierto este curso de infraestructura pública digital en América Latina que iniciará el 27 de mayo. Si les llama la atención, creo que es un tema supremamente interesante. Es un curso 100% remoto y que liderará Aura Cifuentes. Bueno, sin más, ha terminado mi función de telonero. Lo más importante está por venir. Ahora vamos a contar
con la presentación de la doctora Samantha Varela, que es una investigadora postdoctoral en el Instituto de Políticas de Tecnología e Información de la Universidad de Texas en Austin. Ella tiene un doctorado en política pública de una magnífica organización que es el CIDE en México, al que admiro y aprecio muchísimo. Y pues ha trabajado en diferentes temas de gobernanza en riesgos de desastres y tecnología. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con ella porque tiene ha comenzado una investigación que realmente está asociada también con eh, programas más amplios que tienen lugar en su universidad. Y por eso se me ocurrió que Samantha era una excelente invitada inaugural para estas clases abiertas. Así que Samantha, bienvenida. Muchísimas gracias por haber hecho parte de esta idea y aquí vamos a estar muy pendientes. Gracias, profesor Juan David. Pues primero que nada, agradecer la invitación y también felicitarte por ese programa que tienes de investigación que está bien interesante y que, o sea, la verdad es que me encantaría que en todos los temas hubiera los mismos repositorios para poder estudiar cosas en América Latina, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso. Gracias a todos por estar aquí hoy. Yo les voy a proyectar una presentación que preparé para ustedes. Por favor, díganme si la pueden ver, si hay algún problema en algún momento. Va bien, Háganmelo todo va bien. saber. ¿Ya? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta plática. Yo les voy a hablar un poquito acerca de un tema de investigación que estoy empezando a trabajar en la Universidad de Texas en Austin. Yo soy parte de un equipo de investigación que se llama Viviendo con Robots y que es parte a su vez de un programa más amplio que se llama Buenos Sistemas o Good Systems y que tiene como fin ayudar a que las personas que están en las áreas de ingeniería y que están desarrollando la tecnología lo hagan con una perspectiva que esté como más cercana a lo que hacemos en las ciencias sociales y que tomen en cuenta lineamientos éticos, que tomen en cuenta desde que están concibiendo sus ideas, que vean como el panorama más amplio de impacto social que puede tener la tecnología. Entonces, les voy a platicar sobre, primero les voy a dar una introducción como muy amplia del tema, de cómo está despegando el tema de robótica aquí en Austin. Yo estoy en la ciudad de Austin. Les voy a hablar un poco del campo de estudios de interacciones entre humanos y robots, que es interdisciplinario, y después les voy a contar un poquito acerca de mi investigación ya más en concreto. Entonces, primero me gustaría saber si algunos de ustedes han interactuado con robots y quisiera tomar un par de participaciones muy concretas. Si pueden levantar su mano, por favor. Bueno, comienzo yo porque, no, por aquí Andrés Aguilera. Andrés, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Había dejado ese guión ahí marcado cuando preguntó si se veía la presentación. Pero bueno, aprovecho para responder que de forma indirecta a veces no lo sabemos, pero sí estamos interactuando con muchos sistemas asistidos por robots, los mismos chats de inteligencia artificial como ChatGPT es un ejemplo de ello. Muchas gracias, Andrés. Yo ¿Alguien más? hace ¿Qué tal? poco, para complementar la historia, hace poco estaba con un colega español y lo llamaron de su teléfono a hacerle unas preguntas sobre el servicio de energía. Y a él le parecía que había algo raro en la llamada y resultaba que era una voz sintética, pues que evidentemente estaba potenciada por un modelo de lenguaje a gran escala, pero con un altísimo grado de, digamos, no así de veracidad, de realidad. Era realmente difícil distinguir que no era un ser humano. Como en la Unión Europea es obligatorio por la ley, el reglamento de inteligencia artificial europea, indicar y, digamos, identificar cuándo se está interactuando con un chatbot, pues efectivamente el chatbot se identificó y tal. Y bueno, pues eso me pareció bastante impresionante porque es algo que uno esperaba que iba a llegar, pero llegó un poco más rápido de lo que pensaba. Así es, muchas gracias, profesor, por eso. La verdad es que hay muchos avances tecnológicos que
de pronto si no estamos como en el tema, empiezan a aparecer y son sorprendentes en realidad. Entonces, déjenme continuar con la plática. Yo les voy a hablar un poquito más acerca de cómo los robots, hay como una especie de traslape entre lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial y los robots, porque muchos de estos robots son, o sea, parten de la inteligencia artificial para funcionar, como nos dice el profesor, pero la verdad es que muchos de ellos tienen que ver con, tienen en común esta característica de automatizar procesos, pero tienen que ver un poco más con la cuestión física, ¿no? Son máquinas que están diseñadas para ocupar un espacio. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En la parte de abajo hay una persona que está en la Universidad de Austin. Ahí en el laboratorio de robótica desarrollaron un exoesqueleto, es una silla que tiene dos brazos mecánicos. Y esta solución está diseñada para personas que pierden un poco la movilidad de su brazo. Entonces, lo que hace esta máquina es que los ayuda a compensar por la falta de fuerza muscular que puede llegar a tener su cuerpo. Entonces, esto es algo que está complementando al ser humano en sus funciones y que idealmente automatiza cosas que nosotros no podemos hacer o que no queremos hacer o que necesitamos generar alguna eficiencia, ¿no? Por esto. Del otro lado está un robot que se llama, esto es un tipo de robot que tiene telepresencia, o sea que tiene una pantallita donde yo puedo proyectar una cara, esa cara puede interactuar con las personas y puede tener una especie distinta de interacción porque puede simular pues la interacción con una persona real, ¿no? Tú puedes ver la cara, las expresiones, escuchar una voz humana y tal. Y este robot lo están usando en el aeropuerto de India para que se acerque a los pasajeros y les pregunte, oye, tú ya hiciste tu check-in y ya sabes a qué sala vas y todo eso. Entonces, esa es una función. Otra es, los robots se están utilizando mucho para realizar tareas complejas. A mí una de las funciones que más me gusta y que más me emociona de este despliegue tecnológico es que en la cuestión de desastres, de rescate, cuando hay una situación de peligro, por ejemplo, incendios o cuando hay un derrame químico, etcétera, los drones pueden ser grandes soluciones para hacer rescates, para hacer reconocimiento del terreno. Hay algunos incluso que pueden rescatar personas de una zona inundada, se acercan, sobrevuelan la parte donde está el agua y suben a la persona, ¿no? Entonces, y esto puede ser, es algo que realmente puede ser muy útil para nosotros. Otra parte importante del tipo de robots que estamos estudiando nosotros es que tienen cierta autonomía, ¿no? Entonces, esta cajita que ven aquí del lado derecho es un robot que tiene características relativamente antropomórficas, o sea que se empieza a parecerse como una persona porque tiene estas dos camaritas que son como ojitos y que se usa sobre todo en California, este robot para hacer entregas de comida. Entonces, este robot particular tiene un grado de autonomía que ya hay varios niveles, ¿no? El nivel 0, el nivel 1, donde los robots están siendo controlados están funcionando a control remoto, hasta el número 10, que son los robots, bueno, los menos comunes, pero robots que se están diseñando como para interactuar de una manera muchísimo más autónoma, o sea, como si fueran personas tal cual, ¿no? Y resolver problemas en equipo y demás. Pero bueno, por lo pronto, la tecnología ha avanzado hasta el nivel 4, que es este robot que se ve aquí, que ya se puede mover solito por la calle, bajas una aplicación y le pides tu comida y va y te lleva tu comida donde tú estés. Entonces, la robótica, bueno, aquí hay un poquito más de ejemplos de qué es lo que están haciendo con estos robots en Estados Unidos. La primera foto es de un hospital en California en el cual durante la pandemia este robot que tiene telepresencia ayudaba a tomarle la temperatura y los signos vitales a las personas sin que tuvieran que estar en presencia de un médico. Y aquí abajo es otro robot que se usa más que nada para seguridad y vigilancia. Esa es una de las principales aplicaciones. Por ejemplo, este tipo de robots, me parece haberlo visto en las noticias, pero está en la parte fronteriza de Estados Unidos, pues transmitiendo información y teniendo funciones más que nada como de reconocimiento de terreno. Eh,
La política pública en Estados Unidos actualmente acaban de pasar hay algunas decisiones importantes con respecto de inteligencia artificial, pero todavía no hay como algo muy concreto acerca de robótica y lo que está sucediendo es que a mí me parece que el tema está todavía en la parte de formulación de problema público antes de que suba la agenda, ¿no? Hay muchas empresas que están empezando como a juntarse y a platicar y a pedirle al gobierno entre todas que hagan una política, sobre todo de incentivos para el desarrollo de este tipo de tecnología. Entonces, bueno, ese es como el panorama que hay aquí en la ciudad de Austin. Es un lugar donde la verdad es que muchas compañías que estaban antes en California empezaron a mudarse para acá y entonces hay muchas startups y mucha gente que está empezando a hacer cosas como digamos, emprendedoras, ¿no? Para fomentar esta tecnología. Entonces, una gran parte de la investigación sobre robots se encuentra en este campo de estudio que se llama Interacción entre humanos y robots, que es HRI por sus siglas en inglés. Y es un campo muy interdisciplinario, pero principalmente está enfocado al desarrollo tecnológico. O sea, es un campo de estudio en el cual los ingenieros, los que están pensando en cómo hacer estas máquinas, se ponen a investigar, sobre todo de manera experimental, qué características puede tener su robot para que las interacciones con las personas sean de cierta manera, ¿no? Es decir, estos robots de telepresencia que les contaba sirven en este campo para probar qué pasa si un robot usa una forma de comunicación muy amable con las personas, qué tipo de interacción es la que puede lograr y qué pasa si ese robot yo le pongo una voz como pensando en un robot que pueda hacer para seguridad, le pongo como una voz más como de amenaza. ¿Qué pasaría con las personas? ¿Qué tipo de características, tamaño, en fin, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el diseño. Y también hay por ahí, yo cuando empecé a meterme a esta literatura, me parece que empiezan a surgir preguntas antropológicas muy interesantes, porque efectivamente algo de lo que yo me estoy dando cuenta es que por alguna razón hay una necesidad como de empezar también a reemplazar, no solamente, o sea, digamos, los robots casi siempre han sido para automatizar cosas en fábricas, ¿no? Los brazos mecánicos y todo eso, pero actualmente hay una necesidad como de usar los robots para reemplazar la interacción social. Y por ejemplo, esta foto que está aquí es esta foquita es una foca robótica que se llama Paro, esta la desarrollaron en Japón. Y la usan la usaron durante el COVID se la dieron a los adultos mayores que vivían como en estos lugares donde están todos juntos. Y el objetivo era que sustituyera de alguna manera como el contacto con su familia y que les diera apoyo emocional. Entonces, la foquita, hay varios videos ahí en internet que pueden ver sobre esto, pero en realidad pues, es una cosa muy tierna que los usuarios la acarician, entonces les hace un sonidito como tierno y entonces hay estudios que se preguntan, bueno, ¿por qué estamos queriendo interactuar ahora con máquinas, ¿no? Parte de mi programa de investigación incluye también una publicación sobre los bots que son sociales y cómo están empezando a cambiar y cómo pueden cambiar en el futuro también las interacciones entre personas, ¿no? Me refiero a estas aplicaciones, no sé si las hayan visto como Réplica, que es una empresa que pues hace bots y esos bots sirven para platicar, sobre todo o sea, uno puede hacer como una persona como la decida y entonces le escoge cierta personalidad y este bot empieza a aprender de cómo interactúa con la persona y se pueden convertir en amigos o se pueden convertir en confidentes. Entonces, eso a mí me parece interesantísimo de estudiar, pero creo que lo más importante pues, es verlo a partir de la perspectiva de gobierno, ¿no? Para dar una idea de cómo están avanzando estas tecnologías, estos datos nos dicen mucho, el mercado de robots sociales está 5.634 millones, estaba en 2024 y se proyecta que llegue a 11.056 en 2033 con un crecimiento de 25.2% y en comparación el de inteligencia artificial
crece a 35.9%, o sea, está creciendo más y hay mucho más dinero invertido aquí que en el de robots. O sea, lo que nos dicen estos datos es que algunas personas que hemos estado entrevistando dicen es que los robots pueden sustituir a las personas en las organizaciones. O sea, sí puede pasar, pero el asunto es que hay muchos límites financieros y límites organizacionales que nos van a impedir como comprar masivamente robots y empezar a usarlos para cambiar de manera radical la dinámica de una organización, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Están apareciendo, están creciendo estos mercados, pero tampoco de una forma tan grande, ¿no? Este es un ejemplo de un estudio de interacción humano-robots. Aquí lo que hicieron estas personas, pues que tomaron un robot de telepresencia y lo llevaron a su casa, porque este es la verdad es que la mayoría de los estudios sobre interacción humanos y robots los han hecho en fábricas. Por ejemplo, Amazon tiene muchos robots y hicieron muchísimas pruebas antes de ponerlos ahí. Pero los están poniendo en casa, ¿no? Y eso es parte también de la investigación que se está haciendo en la Universidad de Austin, cómo interactuamos con estas máquinas en estos espacios que son mucho más privados, ¿no? Entonces, este estudio, la autora principal se lo llevó a su casa el robot y entonces empezó a tratar de interactuar con él, hablarle acerca de su oso de peluche y todo. Y la verdad es que lo que se dio cuenta que el robot todavía no tiene no hay una fluidez como se quisiera tener en esta interacción. Y lo que ella se estaba preguntando es cómo ocurre el balance de poder entre el robot y la persona cuando interactúan, porque hay mucha literatura como la que probablemente ustedes la conocen en, en este campo de economía conductual sobre nudges, ¿no? Cómo tenemos una forma de raciocinio que es muy rápida y otra que es más, que nos permite ponderar las cosas y ser mucho más racionales. Y hay muchos estudios sobre redes sociales que te dicen, bueno, la manera en que las redes sociales empiezan a atrapar a los usuarios, por decirlo de una manera un poco diplomática, es empezar a dirigirse como a esa parte menos racional y entonces empiezas tú a interactuar en la plataforma y llega un momento en el que ya estás usándola completamente. Entonces, eso todavía no está pasando con los robots, se necesita mucha más inversión y todo se puede lograr, pero solamente en los casos de robots que están respaldados como por mucho dinero, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles a un par de personas que después de que les conté como esta parte más general del campo de robótica, ¿qué se preguntarían ustedes como estudiosos del gobierno o practicantes del gobierno? ¿Cuál sería la atribución? Perdón, buenas tardes. ¿Cuál sería la atribución del gobierno en cuanto no solo regulación, sino en otros sentidos? Es decir, la interacción en el ámbito público, los robots que se van a estar interactuando con el público y cómo el gobierno puede maniobrar, por así decirlo, en el ámbito privado en la utilización de estos. Pues sí, muy interesante porque va como al corazón de lo que es la política pública, ¿no? ¿Cómo se construye esto como problema público y no como problema privado y se lo dejas al mercado? Muchas gracias. Me parece interesante porque hablas de regulación y eso es uno de los temas principales que hay que preguntarse. ¿Alguien más tiene alguna participación? En el chat hay un par de contribuciones, por si quieres, las leo en voz alta. Sí, por Dice favor. Mónica Hidalgo, dice, ¿qué posibilidades de aplicación de jueces robot? ¿Cómo responsabilizar su uso? Elixon Freddy pregunta sobre la disyuntiva en relación con los temas éticos. Y Luis Vargas pregunta por robots que atiendan turistas, consultas o información, dado que a veces no están los humanos para que apoyen. Sí, se puede pasar. Y Eli vuelve con un tema que creo que de pronto
realmente recurrente. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad por un daño causado por un robot hacia un ser humano? Es una pregunta que también se hacen muchos acerca en general de los sistemas de inteligencia artificial. Claro, claro, está muy interesante. Gracias por todas esas preguntas. Empiezo de atrás hacia adelante de forma muy rápida porque algunos de estos temas los voy a tocar todavía, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los jueces? Ese es un tema ético de primer orden y tiene que ver mucho yo lo relaciono con el tema de burocracia porque en los estudios de burocracia puede uno ver cuál es esa interacción entre las normas de la organización y del gobierno y la interacción con la discreción, la toma de decisiones contextual de los jueces, ¿no? Algunos dicen que son burócratas de nivel de calle porque están directamente hablando con las personas y demás, pero sustituirlos por un robot, como les decía esto todavía no es el presente, pero es el futuro relativamente cercano empezar a verlos en ese tipo de funciones o como guías de turistas o como guías, por ejemplo, en la Universidad de Austin ya se estaba pensando en usar a ciertos robots para que acompañaran a las personas que dan los tours del campus. Cuando llegan a estudiantes que están interesados en ingresar, les dan un tour por toda la universidad y entonces estos robots los iban a ayudar y estaba padrísimo porque les puedes meter un montón de información y entonces si tú le dices, oye, ¿y esta escultura quién la hizo? Pues te pueden sacar ahí toda la historia y el background del artista y no sé qué, ¿no? Pero déjenme continuar para ir respondiendo a la vez estas cosas que están saliendo más relacionadas con ética y relacionadas con confianza pública. Mi interés es estudiar dentro de todo este campo más general un espacio muy concreto que es qué pasa con los robots que están en los espacios públicos. ¿Y por qué estoy interesada en esto? Porque es una oportunidad de contribuir a la literatura. Hay poco escrito, sobre todo desde política pública. Hay un paper que hizo el profesor Michael Mintron, en el cual como que sacó la bola a la cancha y dijo, bueno, los principales temas de política pública que nos tienen que preocupar sobre este tema son, y aquí les pongo algunos, el asunto de la confianza, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo veo uno de estos robots que están aquí, que son también para la comida, para pedir comida? ¿Qué pasa si falla o qué pasa si se traba o tiene algún error? Pues eso va a repercutir en la confianza que tenemos hacia los robots. En mi opinión, realmente la confianza no es tanto o sea, el problema principal no es tanto analizar la confianza de la persona hacia la máquina, sino cómo la máquina es una especie de mediador entre la organización de gobierno y el ciudadano en este caso, ¿no? Y cómo va a percibir el ciudadano la relación con el gobierno, por ejemplo, puede decir, oye, ¿por qué tienes todas estas cámaras ahí, no? Estás recolectando datos míos, ¿a dónde se van, etcétera? ¿Por qué me estás poniendo esto en el espacio público si tal vez puede ser un peligro para los niños? En fin, entonces es un espacio importante y que puede también servir estas preguntas del profesor Mintron para decidir temas de tesis, por ejemplo. El tema de privacidad y ética pública, importantísimo en todo lo tecnológico, ¿no? La tecnología, estas tecnologías viven de una ingesta impresionante de datos. Entonces, aquí van datos que son a veces sensibles y que nosotros estamos dando de manera voluntaria justamente porque las tecnologías están diseñadas para hacernos interactuar más, o sea, como que son tecnologías muy atractivas y son tecnologías que están en este campo de interacción humano-robot, hay muchísimas personas analizando cómo le puedo hacer yo para que la persona sienta más confianza en mi robot o en mi aplicación tecnológica y la use más. Ese es el punto de ese campo. Entonces, eh, mientras más vamos usando estas tecnologías, más datos y más datos les damos. Y eso, pues, de alguna manera está reduciendo nuestro espacio de privacidad, nuestro espacio en el cual tenemos el derecho de decir, yo no quiero hoy que nadie sepa nada de mí, no quiero ser vista. O sea, ¿cómo puedo yo ejercer ese derecho si mis datos están en todas partes, ¿no? Y muchos de esos datos yo se los di, muchos datos no. Entonces, ahí hay otro caso también importante, ¿no?
el que despliega estos robots va a tener una ventaja sobre las demás personas en el sentido de que tiene un repositorio de datos y los datos son poder actualmente, ¿no? Entonces, la innovación es otra cosa que se puede estudiar porque también el gobierno puede, digamos, hacer muchas cosas para resolver problemas públicos con esta tecnología. Ahorita les voy a contar de las entrevistas que hicimos en el campus, pero algunas personas decían, bueno, es que un robot como estos me puede acompañar en la noche cuando voy caminando sola y si alguien se me acerca, pues puede sonar una alarma y llamar a la policía, ¿no? Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, sí, o sea, esto puede ser una buena solución para cosas de seguridad. Otra cosa que hay que pensar, que el profesor Mintron no la toca mucho en su artículo, pero el impacto ambiental de estas tecnologías altísimo porque la cantidad de agua que se usa para correr a veces la inteligencia artificial que está detrás de estas máquinas es grande. También hay el tipo de minerales que se usan para desarrollar los robots. También es algo que extraer esos minerales es algo que tiene muchos costos de distintos tipos, entre ellos el ambiental. Otro issue es cómo se hace para que estas tecnologías no sean nada más como una interacción tan vertical del Estado al ciudadano, sino que hay un proceso de co-creación. Entonces, mi investigación concreta pregunta esto. Este es el paper que yo les estoy presentando ahorita, ¿no? ¿Qué cambios pueden producir los robots en los espacios públicos en tanto que son interfaces sociales y también espaciales? Entonces, la pregunta la respondo a través de una serie de datos que recolectamos en la Universidad de Austin, sobre todo en esta calle que ven aquí, que es una calle que atraviesa todo el campus. Y a veces aquí hay pruebas de los robots que están haciendo los ingenieros, entonces aprovechamos la oportunidad para preguntarle a la gente, ¿qué sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gusta? Em, y todos estos datos yo los estoy viendo a través de una lente que me permite, se llama teoría de construcción espacial de organización. Lo que me permite hacer es ver el problema de los robots como máquinas que tienen un componente social importante y cultural también, que va más allá, o sea, que esto permite ligar como el aspecto de cómo se liga la tecnología con el contexto, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de esta teoría es que tiene una forma de identificar mecanismos a través de los cuales las personas van construyendo su realidad social. Entonces, ahorita les explico un poco más de estas dos categorías, pero básicamente lo que yo busqué en los datos de entrevistas, en estos datos cualitativos, fue qué tipo de significados o de ideas hacen que la gente organice el espacio social con los robots de la forma en que lo hace y que, como estoy viendo la construcción del espacio, es importante pensar en los límites, ¿no? Un espacio no existe si no tiene unos límites. Entonces, ¿qué cosas le permiten a las personas pensar en esos límites? ¿Qué rol juegan los robots en este sentido? Entonces, esto es un poco acerca del proceso de cómo fue la investigación. Los estudiantes doctorales recolectaron estas entrevistas. Preguntamos acerca de opiniones y sentimientos de ver los robots en el campus. Tenemos 66 codificadas hasta el momento. Y estos son los resultados. En realidad, como es una investigación cualitativa, me parece que es difícil tener un elemento visual que ayude a comunicar, pero les quería solamente mostrar cómo está ocurriendo el proceso de codificación. Por un lado, lo que van diciendo las personas que pertenece a la primera categoría de ordenamiento, significados de ordenamiento. Estoy poniendo las cosas, digamos, que las personas dicen que tienen una carga positiva y las que tienen una carga negativa. Y después con la otra categoría hago lo mismo. Entonces, aquí las conclusiones que tengo preliminares de esta investigación es que los robots sí forman parte de la organización de los espacios sociales, o sea, estamos dispuestos a interactuar con ellos, aceptarlos e incluso sentir empatía hacia ellos. Y esto me parece importante porque, como les decía antes, creo que este campo está generando preguntas antropológicas porque estamos empezando como a medio borrar la línea entre la socialización como algo que es puramente humano
y la socialización, que es algo en el cual que está mediado por la tecnología. Por ejemplo, había personas que contestaron a los cuestionarios como, o sea, les preguntaban, oye, ¿qué harías tú si ves un robot en el campus? No, pues yo haría esto y esto. ¿Y qué pasaría si ese robot lo ves que está en problemas o que está entrando a algún lugar que no es correcto, ¿no? Y decían, bueno, si yo viera que el robot tiene algún problema al desplazarse en el espacio, por ejemplo, si se cae, yo lo ayudaría. O personas que decían, bueno, si yo veo robots en el campus que están interactuando conmigo, pues entonces eso me va a obligar a mí a tratarlos con mucho respeto y entonces ellos me tienen que tratar con respeto también. Entonces, estamos hablando de cómo crear un orden normativo con máquinas, ¿no? La confianza se dirige hacia los propietarios del robot o a quienes los implementan. En este caso, yo pienso mucho en la teoría de la burocracia a nivel de calle, ¿no? Cuando uno interactúa con un burócrata de nivel de calle, la confianza es lo que pase con esa persona, la interacción en ese lugar va a afectar la percepción que yo tengo como ciudadano del gobierno, pues sí, definitivamente. Entonces, como que de alguna manera los robots pueden ser una especie de representantes. Y salen mucho las preocupaciones de las personas como, oye, a mí no me gustaría, sí me gustaría verlos aquí, pero no quiero que tomen los trabajos de los estudiantes, sí los quiero ver aquí, pero si son capaces de violencia, ya no los considero parte del espacio. O personas al revés, ¿no? Que te dicen, bueno, si son capaces de la violencia, pues sí, porque entonces pueden ayudar a la seguridad del espacio que tenemos aquí. Entonces, hay mucha variación aquí. Lo que seguiría en términos de investigación, pues sería como usar un método que permita desambiguar esas hipótesis que son divergentes o esos resultados que son divergentes. Y algo también que me parece muy interesante es esto que les decía, ¿no? O sea, los robots pueden mantener a las personas fuera, las personas que representan una amenaza para nosotros y pueden acompañarme cuando estoy sola cuando voy sola caminando al carro y todo eso. Entonces, ¿qué implicaciones de política tiene esto? Yo creo que los robots se tienen que desarrollar primero que nada con transparencia. Es un valor importantísimo. Me tienen que decir a mí qué datos están recolectando, a dónde se van, con quién, qué tipo de tratamiento tienen. El diseño por sí solo, porque digamos hay muchos robotistas que dicen, bueno, si lo diseñamos de esta manera como más transparente o lo diseñamos para que sea muy amable y respete los valores públicos, todo va a estar bien. Entonces, esto por sí solo no puede inclinar la balanza a favor de los ciudadanos porque nosotros sabemos que los valores pues son algo que está siempre en disputa, ¿no? Los valores de quién, en fin. Y por eso es que creo que los ciudadanos tienen que estar involucrados en el proceso desde una perspectiva de co-creación y democrática que permita ese proceso deliberativo también de hacia dónde queremos llevar el desarrollo de esta tecnología. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Para nada, Samantha, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, digamos que no tenemos manera de aplaudir aquí distinto de remotamente, pero por favor, los emoticones están gratis. Si quieren poner emoticones, el que estuvo exacto, muy bien. Aplausos para la doctora Samantha. Yo quiero arrancar las preguntas que además ya comenzaron en el chat y ahora las podemos empezar a leer. Pero voy a comenzar con una pregunta, Samantha volviendo atrás a la ciudad de Washington, donde precisamente hace unos meses tuve el gusto de escucharte presentando esta misma paper. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención de tu presentación y yo después te comenté que hoy de pronto no lo vi tan expresamente, pero quisiera volver a preguntarte y es sobre el tema de la regulación. Porque uno de los hallazgos que tú tenías era, si mal no recuerdo, que la regulación se percibía como algo positivo en tanto pudiera generar confianza o aumentar la confianza. Sí, lo pregunto porque, digamos, en este momento, como ustedes saben, hay un auge regulatorio, particularmente en las herramientas de inteligencia artificial en América Latina. En la base de datos, precisamente del proyecto de sistemas de algoritmos públicos, ya tenemos mapeado, por aquí está Sebastián Hurtado, con quien estamos trabajando eso,
400 instrumentos regulatorios. Aquí les comparto el enlace del repositorio por si quieren revisarlos. Y en ese auge regulatorio hay mucha discusión que se sobresimplifica el rol de regulación, a veces diciendo, oh, la regulación es contra la innovación. Si regulamos, eso es malo para la industria. Y acá tú encontraste algo que es un matiz mucho más interesante sobre la importancia del rol de la regulación para lo contrario, para que sea viabilizar esto a partir de generar más confianza. Quizás de pronto nos puedes contar un poquito más sobre eso. Y claro, claro. Fíjate que no lo puse acá, pero y un poco porque no fue tampoco un hallazgo como muy frecuente en las entrevistas, pero sí fue un hallazgo que me pareció que merecía la pena profundizar en él. No sé si estaba en mis diapositivas, pero bueno, lo que encontramos es que cuando se le preguntaba a las personas, oye, ¿qué te daría confianza o qué te gustaría, ¿no? Como más por el lado positivo, lo que decían era, un par de personas dijeron, oye, es que a mí me da mucha confianza que la universidad, por ejemplo, uno dijo, a mí me da confianza que la universidad, yo sé que no van a poner tecnología aquí que sea mala, ¿no? Pero otros dijeron que lo que les daba confianza era que saber que había una regulación detrás del despliegue de esta tecnología los hacía sentir seguros. Esas fue exactamente las palabras, creo. Entonces, yo pensaba en este hallazgo como algo muy importante para las personas en nuestro campo, porque no sé si está tan claro ese vínculo entre la acción democrática, o sea, lo que estamos demandando como ciudadanos, y es tan frecuente que nosotros demandemos regulación y que digamos, mira, está muy padre la innovación, pero vamos a hacerlo, porque, o sea, la regulación no es una herramienta que frena un poco, pero tampoco es como voy a prohibir que desarrollen la tecnología, ¿no? Está como en medio. Como vamos a hacer esto, pero de una manera más racional, de una manera más cuidadosa. Y sobre todo en este contexto que yo les decía, Austin es como el Silicon Valley nuevo. Creo que la tendencia es hacia decir, no queremos regulación, o sea, queremos innovación, innovación, innovación. Pero creo que sí es importante que estas personas que están más del lado de la innovación se den cuenta que la regulación les conviene porque va a ser parte de lo que un usuario va a tomar como confianza en su producto y confianza en la organización que está detrás del producto, porque eso también salía en las entrevistas, o sea, personas que decían, mira, si yo veo que este robot me empieza a querer vender cosas, me voy, ¿no? Si yo veo que este robot, o sea, lo primero que yo me preguntaría es, ¿quién lo puso aquí? ¿Por qué lo puso aquí? Una persona dijo, yo pensaría, ¿quién es el Big Brother que está detrás de este robot, ¿no? Entonces, hay para mí muy clara una como asociación entre lo que las personas ven de las intenciones de quien está poniendo los robots en el campus, ¿no? Ese tema que mencionas de la demanda por regulación es súper interesante porque, y con eso termino y le doy la palabra a nuestra audiencia, y es en la encuesta global de la UNESCO que precisamente diseñamos en la Universidad de los Andes y corrimos con la UNESCO sobre uso de inteligencia artificial por parte de operadores del sector justicia. Uno de los hallazgos que nos sorprendió bastante era que más del 70% consideraban que debía haber reglas obligatorias sobre cómo usar y cómo no usar estas herramientas en el sector justicia. Y más del 90% decían que era necesario que las organizaciones trabajaran en reglas internas, como lineamientos y políticas internas. Luego, cuando en la Universidad de los Andes piloteamos esa misma encuesta, pero solo con servidores judiciales en Colombia. Esa pregunta respondieron más de 1.000 servidores judiciales para que se haga una idea. También mayoritariamente decían, queremos reglas, queremos tener claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De hecho, había una pregunta en la que la planteamos en términos de cuáles son las barreras para que usted pueda usar inteligencia artificial en su trabajo. Y en el top 3 uno del top 3 ya no me acuerdo si era la segunda o la tercera, era reglas, necesito tener claridad, cómo me puedo mover con confianza usando estas herramientas. Entonces sí, creo que es súper interesante esto de la demanda por regulación. Pero bueno, yo veo que aquí está levantada la mano Rodrigo Delgado y por acá tengo unas preguntas que se quedaron en el tintero
Ya te doy la palabra, Rodrigo, pero va a ir leyendo para que también Samantha vayas pensando. Dice Irina, ¿cómo hacer para que la propiedad intelectual no riña con la transparencia? Camila, buenas noches, doctora Samantha. ¿Incluyes en tu investigación un capítulo específico acerca de vehículos autónomos, cómo los perciben las personas? Y bueno, hasta ahí. Y por aquí eh, bajó la mano la persona que la ha levantado. Si Bueno, quieres, déjame. aborda esas preguntas mientras tanto, porque creo que bajó la mano. Sí, claro. Bueno, primero sobre la transparencia, la propiedad intelectual y la transparencia. Está complicado el tema aquí en Estados Unidos porque ahorita hay como una política de, ¿cómo te diré? Como eh, la política pública está más orientada a fomentar la innovación y el desarrollo de las empresas y por lo tanto protege un poco más la propiedad intelectual. Y los asuntos de transparencia no están tan claros. Entonces, hay una política sobre inteligencia artificial que está, la sociedad civil aquí la informó, la debatió y hizo comentarios. Y una de las cosas que demandaron fue eso, ¿no? Transparencia y participación. Pero en el caso de la robótica, como les decía, todavía no hay una claridad, o sea, es algo que está empezando a surgir. Entonces, pues me parece muy interesante ver cómo se va cómo va a evolucionar esto, pero yo creo que va a ir más por el lado de proteger la propiedad intelectual y la innovación que la transparencia. Y luego, realmente no estoy estudiando los vehículos autónomos. Es muy difícil, sinceramente, como tener acceso a ellos. Los están desplegando empresas que tienen inversiones importantes ahí, pero en el campus no tenemos ningún automóvil así, ¿no? Sí, sí están, o sea, sí se ven alrededor del campus, los han probado ya dos empresas, pero todavía no podemos como usarlos para hacer algo concreto. Te queda la pregunta de los vehículos autónomos. Es así, sí, a eso me refería, que los vehículos Ya. Ah, autónomos ok. están alrededor del campus, pero Ah, ok, no. ok, ok. Y Jessy, Bueno, por déjala. aquí levantó la mano Yesid Santa María. Yesid, si quieres, haz tu pregunta. Yesid, ¿no has abierto el micrófono? Ya. Ahora sí. No has abierto el micrófono, estás muteado. Mm, no, sigues muteado. Tienes que abrir tu propio micrófono. Ya, Ahora sí, es que no me dejaba. tranquilo, ya. Eh, bueno, muy buenas noches. Eh, bueno, me parece muy interesante esta clase abierta. Igualmente esa relación entre pues todos los robots, todo este avance tecnológico y el tema pues de la organización, ¿cierto? En este caso de nuestros espacios públicos y demás. Sin embargo, quería asociar esto a lo que se estaba hablando hace un momento, el tema regulatorio. Pienso que el tema de las regulaciones pues es muy interesante, es muy importante, pero un poco uno creería que no es garantía del todo de que haya un buen manejo de este tema. Sin alargar la participación, estaba en una clase aquí en la universidad por abierta en la Facultad de Economía hablábamos de las finanzas abiertas, ¿cierto? Del Open Finance y digamos que todos estos elementos como de protección de los datos a veces tienen una dificultad operacional, no sé si aquí sea el caso, porque en las autorizaciones de tener los beneficios, ya desde el punto de vista operacional uno tiene que entregarse, por decirlo así coloquialmente. Entonces, un poco conocer pues la opinión de la doctora Samantha en este sentido, cómo ve este asunto, digamos, de esa dicotomía entre la utilidad que se puede generar, pero también los costos, incluso a cosas más complejas de economía y vigilancia y bueno, y demás. Dejo ahí, gracias por la participación.
Jessit, muchas gracias por tu pregunta y siempre bienvenido a esta clase. Samantha, te propongo que te voy a leer las otras dos preguntas que me parecen que más están muy interesantes. Con eso tú de pronto puedes hacer este bloque. Pregunta Mónica Hidalgo, ¿qué se puede entender por espacio público versus espacio público digital? ¿Qué tipología de automatización y límites debemos proteger ahí? Eso me parece súper interesante. Y otra pregunta interesante de Sebastián Hurtado. Hola, Sebastián. ¿Cómo podríamos garantizar que el uso de robots no se convierta en una dependencia excesiva para las entidades que los implementan? ¿O alguna inquietud respecto de que se reemplazaran este tipo de tareas normalmente hechas por humanos? Bueno, eso alcanzaste a hablar un poquito de eso, de la preocupación de que reemplazaran prácticamente a los estudiantes. Entonces, te devuelvo para que abordes las preguntas de Jessie, Mónica y Sebastián. Pues muchas gracias, Yesid. Lo que te puedo decir es en el tema de cómo equilibrar los costos y los beneficios, creo que depende mucho de las herramientas que tenemos como analistas de la administración pública y de la política pública, ¿no? Hay análisis de costo-beneficio que pueden ayudarnos a ponderar también cuál es el papel de los valores públicos y de los valores sociales en la toma de decisiones colectivas. Entonces, esos hay que verlos porque nos ayudan justamente a lidiar con todos estas paradojas y estos dilemas, ¿no? Como, bueno, yo quiero desplegar robots y quiero que me ayuden a los rescates en desastre, pero eso me va a costar mucho en términos por ejemplo, del uso de agua y me va a costar mucho porque necesito minerales especiales para desarrollar mis robots y necesito detonar un proceso industrial que tiene costos ambientales, etcétera. Entonces, la otra pregunta es lo de la dependencia de las entidades que lo implementen. Pues yo no sé si van a llegar a ser dependientes. O sea, la verdad es que es un pensamiento como es un poco futurista, porque los están usando, pero yo siento que no dependen demasiado de ellos. O sea, siempre hay un proceso burocrático, una rutina burocrática que no depende de la máquina, excepto, por ejemplo, en el caso del COVID en California en el cual, o sea, sí el robot tenía la función de sustituir al médico porque no querían que los médicos estuvieran al lado de las personas, sobre todo los adultos mayores, justamente para no transmitir la enfermedad. Pero yo creo que, o sea, si tu pregunta más por el lado de una dependencia excesiva, creo que todavía no podíamos hablar de eso. Y sobre el espacio público digital, el espacio público yo lo estoy viendo como un espacio físico es la parte que me interesa estudiar de los robots, o sea, cómo el espacio físico puede ser una barrera y también un elemento que ayuda con esta construcción de significados sociales, pero hay un traslape ahí con el espacio digital definitivamente, porque los datos que van a usar estos robots están también en un espacio digital. Y por ejemplo, no sé, ahora sí pensando en los automóviles que se manejan solitos, ocurren a través de aplicaciones, ¿no? Y pueden subir datos de la ubicación, de dónde está la persona y demás. Y entonces este es un espacio digital, no necesariamente es un espacio público, también es un espacio privado, pero creo que es una cuestión de entender los traslapes y las interacciones también en estos dos, como el espacio más material y el digital, ¿no? Ok. Andrés, tienes la mano levantada, por favor. Gracias, muy interesante. Respecto precisamente a la implementación de robots en la provisión de servicios públicos, ¿cuál caso de éxito podrías destacar o hacia cuál escenario consideras que puede estar un importante desarrollo en los próximos años? Pues a mí me gusta mucho el ejemplo del uso de los robots en situaciones de desastres, ¿no? Y quizá porque también esa es otra cosa que yo estudio, pero me parece que la generación de valor público puede ocurrir de manera importante ahí. Está el caso de que les mostraba de los robots en California que usaban para medir la temperatura, está el caso de los robots para rescate, está el uso de el caso de robots que están metiendo a los edificios que se acaban de incendiar y que todavía hay un peligro muy grande para los bomberos, entonces entra el robot. Otras cosas que pueden ser también muy buenas y que son ya, o sea, tecnología carísima, ¿no? Pero están ayudándole a las personas que tienen una discapacidad
a compensar por la falta de algún sentido o de algún aspecto de movilidad a través del uso de un robot, ¿no? Y creo que lo último que vi de esto fue un robot que estaba ayudando a una persona que tenía dificultades de lenguaje para comunicarse con el uso de la telepresencia de la máquina, ¿no? Bueno, son las 7:07 en Bogotá, una hora de clase. La verdad es que estuvo muy interesante. Doctora Samantha Varela, además, creo que las preguntas de la audiencia también dan idea de qué es lo que le interesa a la gente, no solo para que profundice lo que usted está haciendo ya, sino para de pronto seguir ampliando pues las avenidas de investigación. Creo que el tema que mencionabas en donde hay un cruce entre tu línea de investigación sobre desastres y este robots también podría ser súper interesante, que todos esperamos entonces tener más noticias sobre tu trabajo. Muchísimas gracias nuevamente. Este espacio, como ustedes saben, fue inaugurado hoy. Es una clase abierta del proyecto Sistema de Algoritmos Públicos y de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Y tuvimos una magnífica expositora. Muchas, muchas, muchas gracias, doctora Varela, y a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final. También muchas gracias y por su participación también muchas gracias. Gracias a todos, muchas preguntas en el chat, buena participación. Gracias, profesor, por la invitación y pues yo encantada de haber estado aquí. Bueno, y a los que participaron en el chat también muchas gracias hasta el final. Enriquecieron mucho este debate. Vendrán más clases abiertas, ya se enterarán. Creo que la mayoría de ustedes deben estar registrados en la base de datos de sistemas de algoritmos públicos y esperamos también contar, ojalá algún día también presencialmente con la doctora Varela, con sus siguientes investigaciones. Que les vaya bonito. Chao, gracias.